Iván Pedro Guevara Vázquez, bienvenido a librosperuanos.com. Vamos a entrevistarlo por su libro reciente, Bicentenario y Nueva Política para el Perú, de la democracia formal a la democracia sustancial. Tiene este libro 5 partes. La primera parte, del presente hacia el pasado. En esta primera parte usted aborda la política en el Perú, un análisis crítico incluso de la pandemia, el origen de la política entre Platón y Aristóteles, entre Rousseau y Maquiavelo, entre Mariátegui y Aya, y concluye en este primer capítulo con González Prada y Alfonso Quirós. ¿Por qué este recorrido del presente al pasado? Bueno, de todo, buenos días con todos. Bueno, si hablamos de política, Gustavo, estamos hablando de la mayor ciencia que hay, el mayor conocimiento que hay. Y como decían los antiguos, para conocer el presente es bueno ir al pasado. Si yo no comprendo el pasado, difícilmente voy a poder comprender el presente. La metodología, la ciencia, la filosofía siempre se remiten a un camino, y ese camino tiene presente, pasado y futuro, ¿no? En esa medida, para poder comprender los alcances de una política, como se dice, debemos de ser integrales. Y en esa integralidad tenemos que ir necesariamente a ese pasado pletórico, rico en contenido, en experiencias, ese pasado que muchas veces ha sido muy sano, otras veces no tanto, pero que siempre es necesario ir como si fuese una especie de cantera, en la cual encontramos esa posibilidad de riqueza y de experiencia. Muy aclarado este primer punto, porque justamente la segunda parte usted lo titula El conocimiento político, y lo subdivide en evolución, reforma, revolución y reevolución, ciencia, teoría y filosofía política, la macropolítica y el reflejo jurídico, política interna y externa, la política como inspiración. Es decir, este conocimiento político trata usted de abarcarlo en casi todas sus dimensiones, ¿es así? Claro, el conocimiento político a nivel general se divide ya sea en ciencia política, cuando se instrumenta la política, ya sea en filosofía política, que son los valores principales, los principios principales del quehacer político, o ya sea en la teoría política, que tiene que ver con las categorías cimentadas en el tiempo, que sirven para poder emplear en políticas públicas, por ejemplo, o en lo que es la macropolítica, ¿no? Estas categorías son necesariamente teorías, son instituciones, son figuras políticas, son creaciones políticas, conceptos políticos. Y si juntamos teoría política, ciencia política y filosofía política, tenemos el conocimiento político. Eso debería ser todo aspirante al Congreso, se supone. Eso debería ser todo aspirante al presidente del país, se supone. Porque ellos van a entrar de frente al ámbito político, ¿no? Al quehacer político. Ellos deberían de saber teoría política, ciencia política y filosofía política. Se supone. Digo se supone porque la práctica es muy diferente. Muy diferente. Ahora se comprende por qué la tercera parte, usted recién entra a campañas políticas. Porque los dos primeros capítulos, como acaba de explicar, son prácticamente los prolegómenos sobre los cuales se debe basar una campaña política. Y en esta parte de la tercera, de la campaña política, usted hace un análisis de la democracia basada en el mérito, la selección de los afines en ideas, la distribución de los espacios de difusión, de los mítines presenciales a las redes sociales, la idea de la necesidad de una nueva clase política, y concluye con entre líderes y caudillos, en este punto tercero de las campañas políticas. ¿Por qué concluye en este análisis de líderes y caudillos? La campaña política es la preparación de un político para llegar a un cargo del Estado. Para poder conducir un partido político, el concepto nuclear es que sea un líder político, no un caudillo político. ¿Qué diferencia hay entre caudillo y líder? El caudillo piensa en sí mismo, el caudillo piensa en sus hijos, el caudillo funda un partido político que es básicamente su prolongación de su propio ser individual, lo ve como una especie de empresa familiar y designa a sus hermanos, a sus hijos como congresistas, qué sé yo. No queremos eso, queremos los líderes. El líder político es aquel que piensa no solamente en él, sino en el conjunto, ¿no? en el macro del conjunto político. Piensa en el mérito. El líder político piensa que aquellos que deben de continuar la conducción tienen que ser los mejores.
con independencia de la raza, el sexo, el credo, etc. Ese es el líder auténtico, el que debe de conducir un partido político, en democracia auténtica, ¿no? ¿Se entiende? No un caudillo que piensa básicamente en su familia, piensa en sí mismo. Claro. Y ahí la importancia de la diferenciación, porque mucha gente dice el líder político, y en verdad no es un líder político, es un caudillo político. Y esta diferenciación ayuda mucho a introducirse en la cuarta parte, titulado El discurso y la estrategia política, donde se sostiene el punto de partida y la forma y fondo de la oratoria, el discurso político, el marketing político, principios y estrategia política, lo antiestratégico. Muy interesante este último punto. ¿Qué nos puede decir? ¿Sobre la estrategia? Lo antiestratégico. Bueno, los políticos con cargo, ya sea que vengan de cualquier tienda política o de casualidad, como se dice, piensan que todo el mundo miente, ¿ya? Y por tanto su estrategia es que todo el mundo miente y por tanto no hay que creer en lo que dicen. Por tanto hay que hacer todo lo contrario. Pero sin embargo, eso no necesariamente es así. Hay gente que miente bastante, gente que no miente mucho y hay gente que miente en forma metódica, o sea, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Una mentira piadosa, por ejemplo. Pero aquel que se da cuenta de esta situación sabe diferenciar y emplea la estrategia de acuerdo ante quién está, ¿no? Yo puedo dar confianza a una persona que realmente lo merece, pero yo no puedo dar confianza a una persona que realmente no lo merece. Yo puedo hablar con sinceridad ante alguien que merece mi sinceridad, pero yo no puedo hablar con sinceridad ante quien no me es sincero, ante quien es mendaz, ante quien obra a mis espaldas. ¿Yo cómo voy a ser sincero ante esa persona? Del universo existencial, no todos son malos, como se dice, no todos son mentirosos. Por tanto, el político estratégico sabe diferenciar, pues, ¿no? Ante quién está. Claro. Y esto, efectivamente, su explicación prácticamente es la puerta de entrada a la culminación de su libro, con la quinta parte que se llama De la democracia formal a la democracia sustancial. Y aquí aborda el tema de la dialéctica de la política, la democracia de las élites, la dimensión política del delito, la población como lo principal, la prensa y el poder, un ciudadano, un voto, el régimen de Washington, el ser peruano, el paso necesario de lo formal a lo sustancial, la gestión pública entre gastos corrientes y gastos de inversión, la refundación de los partidos, alrededor de los intereses generales de la nación. Es un capítulo bastante extenso y bastante completo para poder explicar justamente lo que estamos ahora en debate, que se piensa que la democracia ya es irrescatable y que no sirve como forma de gobierno. En cambio, usted hace una contraposición entre democracia formal y democracia sustancial. ¿Por qué? Si estamos como estamos es porque no hemos sabido diferenciar en la teoría, menos en la práctica, la democracia formal, meramente teórica, y la democracia material o sustancial. ¿Qué diferencia hay? En que la democracia formal simplemente se contenta en elecciones políticas cada 4 años para el municipio, 5 años para la presidencia, el Congreso, y con eso piensan que ya hay democracia, ¿no? Pero sucede que el Congreso puede asumir que es el primer poder del Estado, por ejemplo, y el Congreso puede hacer leyes, el Congreso puede nombrar al Tribunal Constitucional de acuerdo a sus intereses partidarios, el Congreso puede defenestrar a la Junta de Justicia, el Congreso puede nombrar al Defensor del Pueblo, el Congreso puede convertirse en un órgano tiránico, dictatorial. Si el Congreso domina el Tribunal Constitucional porque lo ha nombrado por intereses y por, como se dice hoy por ti, mañana por mí, si el Congreso designa Defensor del Pueblo, si el Congreso remueve a la Junta de Justicia que nombra magistrados, jueces y fiscales, y nombra al jefe de la OMPE, que lleva a cabo los procesos electorales, entonces, ¿cómo podemos frenar eso? Obviamente que aquellos que piensan en sus propios intereses egoístas dirán, no, es democracia, estamos en democracia, por tanto, si el Congreso quiere hacerlo, lo hace. Pero no es así. La democracia auténtica, la material, es aquella que proviene de la población. Si la población está en contra del Congreso, tiene el derecho de revocar al Congreso. Eso sucede en México, por ejemplo.
en varios países. ¿Por qué? Porque la democracia parte de un concepto, que es el gobierno de la población, ¿no? Democracia, tú como buen filósofo que eres sabes muy bien la etimología, ¿no? Atenas crea el concepto, antiguamente en Grecia, y esa democracia es el demos, ¿no? El pueblo, cracia, el gobierno, el orden de la población. La población designa a sus representantes, la población en pleno designa a sus líderes. Por tanto, utilizando una metáfora jurídica, en derecho el representado designa a su representante, ¿ya? Si el representado estima conveniente revocar los poderes que le da al representante, tiene todo el derecho del mundo de revocar a su representante. ¿Por qué? Porque el representado es aquel que le da el poder a quien lo representa, al representante. En la política es más o menos parecido. El Congreso, el presidente del país, o la presidenta del país ahora, reciben el mandato ¿de quién? De la población. La población es el representado. Y los congresistas, el presidente del país, son los representantes. Por tanto, la población en democracia, material, sustancial, tiene todo el derecho de decir basta, yo no quiero que me representes más. Por tanto, en una votación democrática, valga la redundancia, la población tiene todo el derecho del mundo de decir, te revoco tu mandato, señor congresista, te revoco tu mandato, señor presidente, y hasta aquí nomás llega tu mandato. Punto. Obviamente que eso no le conviene al congresista de ahora, obviamente que eso no le conviene al presidente de ahora, ¿no? ¿Y qué van a hacer ellos? Simplemente van a decir, no, simplemente es antidemocrático, hemos sido electos para 5 años, por tanto vamos a seguir gobernando el país, ¿no? Y vamos a hacer del país lo que estimamos conveniente. Eso no es democracia. Esos intereses particulares, esos son intereses grupales. La diferencia entre democracia formal y material es importantísima. Es un salto cualitativo. La democracia formal son solamente apariencias, que hay elecciones, son solamente formas que se dan en un país. La democracia material, sustancial, es aquella en donde la población realmente es la que decide. Si desea revocar, tiene todo el derecho del mundo de revocar. Claro. Su libro en realidad es una obra bastante completa de teoría y práctica política. Y la pregunta final que se impone es, ¿qué cambios habría que hacerse para que la democracia pase a ser sustancial? Obviamente un Congreso interesado en sus propios intereses grupales e individuales no lo va a hacer. Lo que se requiere es una organización social fuerte, cohesionada, que exija sus derechos, que exija referéndums, que tenga fuerza social, y que esa fortaleza de la sociedad organizada, grupal, consciente, arrincone a estos congresistas, a esos presidentes egoístas que velan por sus propios intereses, que sacrifican al país por sus intereses grupales, familiares, amicales, qué sé yo. Y necesariamente el derecho del pueblo es el mayor derecho que hay. Nadie le puede decir a la población, tú no tienes derecho a gobernarte. La población tiene el derecho de decidir un rumbo en realidad. Si el representante hace un mal trabajo, tiene todo el derecho del mundo, como decimos en derecho, de revocar esa representación. ¿Qué hacer? Hay que ejercer los derechos que tenemos que ser menos egoístas uno del otro, hay que organizarse, hay que formar grupos, no solamente de teoría, sino de práctica política, para que los congresistas, que son meros representantes, sientan la fuerza, sientan el grupo, la fuerza, la fortaleza de un grupo cohesionado. Eso lo pueden hacer los filósofos, los políticos, los politólogos, los abogados. Todo ciudadano es un votante, ¿sí o no? Y como todos ciudadanos o ciudadanas son votantes, tienen todo el derecho de exigir que su voto sea respetado y que entre, ¿no?, en un procedimiento de transparencia electoral, en un procedimiento de democracia auténtica que tiene que ver con distribución de poder, ¿no?, que tiene que ver con equilibrio de poder, que tiene que ver con órganos que se contrapesan entre sí mismos y que no tiene que ver con un Congreso hipertrofiado, obviamente. Claro. Lo que vivimos ahora es preocupante, ¿no? Mucha gente se preocupa, ¿qué hacer? ¿Qué hago si yo marcho, de repente me cae una bala? No, pues ese es el pensamiento equivocado, ese es el pensamiento del comienzo de toda dictadura. Toda dictadura cimenta su fortaleza en el temor de la población. Si yo tengo miedo de salir a la calle, ya perdí mi libertad, mi esencia libertaria. Si yo tengo miedo de protestar, ya perdí mi esencia humana principal, que es aquella que me dice que yo tengo todo el derecho intrínseco de decir mi voz, de decir mi punto de vista y de expresar con convicción lo que digo.
Acá la pregunta que se hace el lector y quien lo escucha es si existe algún país del mundo al que se le pueda llamar democracia sustancial y que en definitiva, ¿qué es más importante? ¿Que exista una democracia sustancial o que exista un gobierno capaz de distribuir la riqueza sin sujetarse a las normas de la democracia occidental? No, necesariamente tiene que haber democracia de la población para que la población realmente sienta que tiene participación. China popular no es democrática, por tanto su población no tiene ese poder de decidir. China nunca ha sido democrática en realidad, su población nunca ha experimentado la democracia. El día que China sienta la democracia, nunca la va a dejar. La democracia es la mejor forma de gobierno, no como la perfecta, no. Es la mejor forma de gobierno que se adapta mejor al ser humano, con sus imperfecciones, sus sueños, sus ideales. En esa medida es la forma de gobierno que encaja en nuestra propia existencia humana, que es un derecho de libertad por excelencia. Si perdemos este sentimiento de libertad, hemos perdido lo principal. Podemos tener dinero, podemos tener grandes cosas materiales, pero si perdemos la esencia libertaria de ser nosotros auténticamente libres, como se dice, de manifestarnos espontáneamente lo que sentimos, lo que decimos, y que se entiende que es en provecho de la comunidad, creo que estamos perdiendo lo principal, ¿no? ¿Qué hacer? Como le digo a Gustavo, no podemos quedarnos de brazos caídos, ¿no? Tenemos que ir más allá de la teoría. Este libro, por ejemplo, le llegó al expresidente Castillo y lo aplicó en teoría en sus mítines. Habló de varios rubros, ¿no? Habló, por ejemplo, del caudillismo, criticó el caudillismo porque había leído el libro, según me informaron. Planteó la revocatoria de congresistas y presidente porque habría leído el libro. Pero ¿qué hizo en la práctica Castillo? Rodearse de gente que busca sus propios intereses, y lo es siempre hasta ahora, ¿no? Nombrar a los amigos en puestos del Estado que nunca, por mérito, han podido llegar. Lo que se requiere es una formación política. Si formamos cuadros, esos cuadros van a tener ya mejor perspectiva de éxito. Pueden ser jóvenes, no tan jóvenes, la edad al final es lo de menos. Lo importante es la voluntad y la transparencia y la sinceridad de decir: quiero conocer el ámbito político, quiero conocer la teoría política, el conocimiento político, y luego de conocer el conocimiento político, lo aplico. Obviamente, entre teoría política, filosofía política y ciencia política, la principal es la filosofía política. ¿Cómo soportar una tentación de miles de millones de soles cuando uno es presidente del país? ¿Cómo soportar esa enorme tentación? Porque es tentación, ¿sí o no? Podrá haber alguien que diga: no, yo no siento tentación. Es falso. Todo ser humano tiene esa inclinación ontológica al bien y al mal, en mayor o menor medida. ¿Cómo soportar esa enorme tentación ante un tesoro nacional de miles y miles de millones de soles? Con la filosofía política, con la filosofía general, que nos enseña a reflexionar, a pensar, a ser más amplios en esquemas mentales, a ver que la vida humana es pasajera y que es necesario dejar huella, una huella contributiva, ¿no? Que no solamente se da en una obra escrita como esta, sino que también persigue las obras no escritas, o sea, los ejercicios funcionales de los políticos, los magistrados, qué sé yo, de los empresarios que también dejan sus obras en sus empresas con trascendencia social, ¿no? Todo aquello que deje de alguna u otra manera huella de contribución es lo que buscamos, ¿no? Como mayor logro existencial. Sabemos que somos mortales y por lo tanto tenemos el derecho de decir que debemos de dejar lo mejor de nosotros en este pequeño paso de la existencia. Muy bien, doctor Iván Pedro Guevara Vázquez, felicitaciones por esa importante contribución.